País en las últimas horas es demasiado grave. La investigación realizada y revelada por Noticias Caracol da muestra que Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal que le entregó el país a los peores terroristas. Yo puedo dar mi testimonio directo como ex candidato a la presidencia de la República, que enfrenté directamente a Gustavo Petro, de cómo en los territorios donde operan y operaban directamente las FARC, el ELN, Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, se nos prohibía el ingreso. Pero además existían amenazas constantes contra nuestra vida, la de nuestras familias, y cualquier persona que fuera de nuestra campaña en el territorio nacional, que se atreviera a poner un afiche o que se atreviera a hacernos campaña en zonas que controlaban las FARC, el ELN, Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Así fue la campaña. Y según las últimas revelaciones, cada vez se hace más evidente que Petro, Francia Márquez y ese gobierno se hicieron elegir de la mano de los peores criminales como las FARC, el ELN y otras. El informe y la investigación de Noticias Caracol y lo que viene sacando diferentes medios de comunicación es demoledor contra el gobierno nacional. Pero sobre todo es demoledor para un país y para unas instituciones que deben seguir luchando en contra del narcotráfico, del terrorismo, y de cómo desde las altas esferas del Estado, de personas directamente nombradas por el presidente Petro, trabajan para las estructuras criminales como las FARC. Puedo de nuevo afirmar cómo en aquellos territorios tanto las FARC como el ELN y otras organizaciones le hacían campaña a Gustavo Petro, a Francia Márquez y a esa campaña. Cómo impedían que nuestra gente se movilizara por los territorios o cómo impedía que a veces llegáramos hasta nuestro destino. Incluso llegaron a asesinar a un líder indígena de la comunidad Misak por apoyarme. Ya había recibido amenazas de las FARC. Ellos asesinaron a Jesús Montano, líder de la comunidad indígena Misak, que ya había recibido amenazas de parte directa de las FARC en el Cauca por apoyar nuestra campaña. ¿En qué van las investigaciones? La paz total no es nada diferente a la entrega total del territorio a las estructuras criminales de parte del gobierno Petro. Y lo que hemos visto en las últimas revelaciones es cómo la paz total se va convirtiendo simplemente en un instrumento para que todas las organizaciones criminales fueran ganando terreno, para que el narcotráfico se terminara o se termine tomando a Colombia. La expansión es más que obvia. Hoy el Clan del Golfo opera en 316 municipios, el 28% del territorio del país. Disidencias, FARC, 209 municipios, opera hoy en 19% del territorio del país y creció en este gobierno en un 29%. El ELN opera en 231 municipios, el 21%, y han crecido aproximadamente en un 7%. Todo de la mano de la expansión de los cultivos ilícitos de droga. Todo alrededor del narcotráfico. El gobierno nacional al servicio de los peores criminales. Es una ofrenda y es una ofensa al país, es una ofensa a nuestros policías,
a nuestros soldados, a los fiscales, a los jueces, a quienes administran justicia, y donde los mandan a terreno a que sean asesinados, a jóvenes humildes, policías, soldados militares, que son asesinados y que la misma información de dónde iban a estar y dónde al parecer iban a realizar operaciones sale desde altos mandos y al parecer desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Todos esos funcionarios que han sido cuestionados han sido nombrados por el presidente Petro. Esa es la realidad. Calarcá. Calarcá es uno de los peores criminales que hoy tiene Colombia. Y Calarcá ha sido designado por el gobierno Petro como un gestor de paz. Y él no es un gestor de paz, es un gestor de la guerra. Pero peor aún, uno de los golpes más importantes que dio nuestro ejército el año pasado en Antioquia fue dado contra esa estructura de las FARC y de las disidencias. Cuando se movilizaban en camionetas blindadas del Estado, de la UNP, fueron detenidos y retenidos por el Ejército Nacional, fueron capturados en flagrancia porque llevaban armas, llevaban menores y llevaban dinero en efectivo. Había flagrancia. Esas personas fueron dejadas en libertad. La información de los computadores, la información que se ha revelado, es producto de ese operativo del ejército, que además a futuro habría generado también que hubieran sacado a esos generales del ejército. Así como han hecho con tantos generales, coroneles, mayores y a todo nivel dentro de las instituciones de la fuerza pública, donde fueron sacando uno por uno desde principio del gobierno Petro, a quienes tenían relación directa especialmente con agencias de inteligencia y una relación muy directa también con el gobierno de los Estados Unidos. Calarcá sería el responsable de la muerte de nuestros 13 policías en Amalfi, cuando derriban el helicóptero. Estados Unidos hoy, el gobierno de los Estados Unidos hoy sigue ofreciendo una recompensa de $5 millones para que dé información sobre quienes derribaron el helicóptero. Solo espero que esas personas sean también pedidas en extradición. Presidente Petro debe acabar cuanto antes la figura de los gestores de paz. Esta no puede seguir siendo la excusa para que desde su gobierno le entreguen el país a las estructuras criminales. Todas esas personas tienen graves delitos encima. La mayoría de ellos tienen condenas encima. Y muchos de ellos, que inclusive ya habían sido capturados y estando en la cárcel, condenados a más de 40 años por secuestro y por terrorismo, los han dejado en libertad con la excusa de ser gestores de paz. Y ya que estamos hablando de esta situación tan delicada, vale la pena mencionar cómo han abusado de la figura. El país en su gran mayoría desconoce una de las peores decisiones también que ha tomado el gobierno Petro y directamente él, liberando a los peores criminales. El 19 de junio del presente año, el gobierno Petro ordenó dejar en libertad a alias Mono Clinton, jefe del bloque urbano del ELN, capturado en el 2019 en nuestra última administración, en el sector de Castilla en Medellín. Jefe del bloque urbano de guerra, hoy libre como gestor de paz. Es evidente la simpatía entre las FARC, el ELN y el gobierno Petro. Lo único que esto ha dejado es expansión de las estructuras criminales.
dejaron a Colombia sometida a los peores criminales. La farpolítica sí existe. Y yo siempre he condenado la parapolítica. Y todos los que hayan sido responsables de esos delitos tienen que pagar. Pero los responsables de la farpolítica también tienen que pagar. Los procesos se ahogaron simplemente por la firma de un acuerdo de paz. Pero hoy están con curules gratis en el Congreso y siguen delinquiendo desde gran parte del país. No entregaron la mitad de las armas, no han reparado a sus víctimas y no han dicho la verdad. En eso terminó Colombia, ayudado además en gran parte por quienes gobiernan hoy en el gobierno nacional. La paz total no es más que una farsa y un montaje del gobierno nacional para privilegiar y apoyar las estructuras criminales y donde pareciera de un acuerdo tácito, más que evidente, para fortalecer a las peores estructuras criminales y entregarles el país. Y no son los únicos hechos. Hay que recordar también el llamado tarimazo. El tarimazo criminal que realizaron en Medellín el 21 de junio de este año, donde justo al frente de esta alcaldía, entre la alcaldía, la gobernación y al frente del Palacio de Justicia, en la Alpujarra, subieron a tarima los peores criminales de esta región y les dieron micrófono. La Dirección Nacional de Inteligencia y la UNP está en manos del M-19. No hay garantías. ¿Qué garantías puede tener un país donde personas que hicieron parte de grupos criminales hoy gobiernan y les entregaron una de las agencias más importantes de inteligencia del gobierno, la Dirección Nacional de Inteligencia, previamente liderada por Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia colombiana y con circular roja de Interpol, y hoy en manos de un integrante del M-19. Acabaron con la inteligencia militar y con la inteligencia de la policía para fortalecer la inteligencia de la Casa de Nariño. ¿Con qué propósito?, pregunto yo. Hoy se va revelando cómo lo que harían era compartir información con los peores criminales. Y según información que nosotros hemos tenido y que hemos revelado en algunos momentos en medios de comunicación desde el año pasado, es como la DNI y la Dirección Nacional de Inteligencia la estarían utilizando para hacer seguimientos a magistrados de las altas cortes, a periodistas, directores de medios de comunicación y alcaldes y gobernadores de la oposición. La persona que aparece mencionada en esta investigación y que aparece en los computadores de Calarcá y que es ficha fundamental de este gobierno nacional dentro de la DNI, el señor Wilmar Mejía, es el representante directo de Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No es casual todo lo que allí pasa, cómo se han tomado muchas de las instituciones públicas. No es casual cómo vienen organizándose a través de primeras líneas para generar terrorismo urbano. Desmantelaron la inteligencia de las instituciones. Desmembraron a nuestra fuerza pública. Sacaron a generales, coroneles, mayores del mayor conocimiento sobre todo el área de inteligencia para ellos poder manipular la información. Las primeras purgas se dieron inicialmente con quienes eran más cercanos, inclusive en temas de inteligencia, con agencias extranjeras, como el gobierno de los Estados Unidos y otras. Pedimos a la justicia que investigue al presidente Petro y a la vicepresidencia Francia Márquez.
Le pedimos al gobierno de los Estados Unidos, y lo haré también a través de su embajador John McNamara, que se avancen las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados por ser determinadores del narcotráfico, del terrorismo, o quienes los ayudan y los auxilian, sean pedidos en extradición. Le pido al Congreso de la República que revise de manera urgente el proyecto de marco jurídico que radicó el gobierno Petro y que reposa en el Congreso, sobre el marco jurídico de la paz total, donde les daría libertad inmediata a estos terroristas que hayan pagado ya pena entre los 5 y los 6 años, y donde queda de manera expresa, proyecto radicado por el gobierno nacional, que les lavarían hasta el 12% de sus fortunas. No puede estar más claro cómo ganaron la presidencia. De la mano de las peores estructuras criminales. Yo fui testigo directo como candidato a la presidencia enfrentando a Gustavo Petro y de cómo amenazaban y asesinaban a la gente que apoyaba nuestra campaña y donde solo ellos podían hacer campaña. El país de nuevo vuelve a vivir uno de sus peores momentos, de cuenta de estos graves escándalos de corrupción y de alianza del gobierno nacional y de muchos de sus funcionarios con las peores estructuras criminales. Pedimos que se investigue y que se haga justicia. Y algo muy importante, le pedimos a la justicia, a todos los entes de control y además a organismos internacionales, proteger la evidencia existente en esos computadores y en esas USB, investigar cada nombre y cada decisión, imputar y condenar a quien resulte responsable y determinar que aquellos funcionarios del Estado que se hayan aliado con esas estructuras criminales tengan que pagar, incluso que sean pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, si es necesario. Preguntas.